es viernes, vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Vamos a Hechos capítulo 16. Nos quedamos en el versículo 11. El libro de los Hechos capítulo 16, versículo 11. Tiene como subtítulo, mi hermano, encarcelados en Filipos. Esto se empieza a poner mejor cada vez, mi hermano. Poderoso es el Señor. Habíamos estado estudiando, mis hermanos, que se separaron Pablo ¿de quién, hermano? De Bernabé. Y que ahora tomó Pablo como compañero a Silas. Y Bernabé tuvo como compañero a Marcos. Entonces, vamos a seguir meditando. Vamos al capítulo 16, versículo 11. Dice así: en el nombre de Jesús, puestos en pie por reverencia a la palabra, ya después nos sentamos, solamente leemos el 11. Reina Valera dice de la siguiente manera: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directamente a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Poderoso es el Señor. Había habido una visión, hermano, de un varón macedonio a la vida de Pablo, en la cual decía él que mi hermano decía que los ayudara, que necesitaban ayuda, que necesitaban que les predicaran el Evangelio. Fíjate cómo es el Señor Todopoderoso, cómo tiene Él todo y cómo empieza a conectar Él a su iglesia, cómo Él empieza ahora sí que a proveerse de tantísimas cosas, porque dice por ahí su divina providencia, y cómo es que Él empieza a poner todo en orden, todo bajo control, todo se conecta perfectamente, porque Él es ¿qué? Él es perfecto. Entonces, este es un tema tremendo, mi hermano. Dice que están encarcelados en Filipos. Vamos a ver qué nos continúa diciendo. Entonces, pasan por Macedonia. Macedonia, pues es parte de Europa. Entonces, pues bueno, mi hermano. Dice aquí que zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directamente a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Versículo 12. Y de allí fueron a Filipos. ¿Sabes cómo es Filipos? Hay una carta que después el apóstol Pablo escribiría. Es la carta a los filipenses. Los filipenses vivían en Filipos. Por eso se les llama filipenses. Entonces, de allí pues zarparon a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo sufrió, mi hermano, en su vida a Filipos. Vamos a ver qué es lo que dice Lucas en su registro, contándonos la historia, enseñándonos qué es lo que pasa, cómo es que se levantó la iglesia, lo que pasa a la iglesia, lo que le sucede a la iglesia, mi hermano. Pero es digno de admirar cómo hasta el momento han pasado tantas cosas y los apóstoles siguen fieles. Los apóstoles siguen de pie. Filipos, mi hermano, Filipos era una colonia romana. Es así como, por ejemplo, hoy Puerto Rico. Puerto Rico es una colonia estadounidense. No pertenece, no es parte de, pero es una colonia. Ellos decidieron, por lo que sea, tal vez muchos se están dolarizando, por ejemplo, porque ellos esperan que su economía se vaya arriba. No sabemos, no nos vamos a meter tanto tan a fondo en por qué se hizo una colonia romana Filipos, pero no era una colonia romana, mi hermano. Las colonias romanas eran ciudades del Imperio Romano que gozaban de privilegios. Los puertorriqueños, por ejemplo, ellos gozan del privilegio que pueden entrar y salir a Estados Unidos porque son parte de ellos, se unieron a ellos.
Nacieron como un país, digámoslo así, diferente, pero se unieron a ellos. Así pasó con Filipos. Filipos era una colonia romana que pertenecía al Imperio Romano y por lógica gozaba de privilegios especiales. Tal vez te preguntes, ¿cómo cuáles privilegios especiales gozaban? No nos vamos a meter mucho, sino que vamos al estudio, pero la misma escritura nos va a mencionar uno. Yo les voy a decir cuál es. Es el versículo 13. Y un día de reposo, que estábamos estudiando el miércoles, que la palabra del Señor decía que respetáramos sus sábados, respetáramos el día de reposo. Nosotros, ¿cuántos días de reposo tenemos? ¿Cuántas ocasiones tenemos de alabar a Dios? Tenemos 3, los miércoles, los viernes y los domingos. Entonces, ellos el sábado, todo judío tenía por costumbre estar en la sinagoga. Ir ¿qué? A escuchar la palabra de Dios, a alabar a Dios, a exaltar a Dios. Entonces, un sábado, un día de reposo, dice Pablo, salimos fuera del puerto, junto al río, donde solía hacerse la oración. Este es un dato importante, mi hermano, porque esto quiere decir, bueno, vamos a acabar el versículo. Hablamos a las mujeres que se habían reunido. Salieron del puerto, fueron al río donde hacían oración. ¿Dónde hacían oración, hermano? Junto al río, al aire libre, hacían oración. Lo curioso es que siempre, hasta el momento, la Escritura habla de que Pedro, de que Juan iban a la oración, eran hombres de oración. Nosotros, los de casa de oración, también tenemos que ser hombres de oración. Ya vamos a implementar el día donde vamos a venir solamente a orar. ¿Por qué? Por todas las necesidades que sepamos y por nosotros mismos, los unos por los otros. ¿Ok? Entonces, pero es curioso que casi siempre las que son más dadas a la oración son las mujeres. Pero la Biblia dice que nosotros los hombres deberíamos de llevar la bandera como hombres de oración. Entonces, junto al río, hacer oración era como que una costumbre. Y hablamos de las costumbres. Nos habló la prédica pasada, ¿verdad? Versículo 14. Perdón. Entonces, hermano, al parecer en Filipos, esto es muy importante, parecía que no había sinagoga, o sea, que no había iglesia, que no había un lugar fijo, así como nosotros aquí, unas 4 paredes donde digan, esa es la sinagoga, esa es la iglesia, es la casa de oración. Al parecer, por lo que dice la Escritura, no había sinagoga, no había iglesia en Filipos. Entonces, los residentes judíos se reunían los sábados en el lugar de las afueras de la ciudad, junto al río. Y esto es interesante, donde había agua para los ritos de purificación. Ellos tenían ciertos ritos donde se purificaban en el agua, entonces allá aprovechaban y lo hacían. Pero es curioso que muchos ven una iglesia que se está empezando a hacer una lonita y muchos no quieren ir, no les gusta lo humilde, no les gusta ser parte de. Hay veces, yo recuerdo cuando empezábamos en otra iglesia, hermano, tuvimos que empezar desde abajo. Rellenábamos los cimientos, andábamos colgados clavando palos para poner el techo y luego nada más pusimos un pedacito por tiempo y tantas cosas, pero acabando de ahí, clavamos el último clavo, ¿saben qué? Dejen ahí, porque ya llega la hora del culto. Y así, córrele a mojarte la cara, a mojarte el cabello, peínate como fueras mal peinado con la raya chueca, pero iba tú a hacer el intento. ¿Por qué? Por estar presentable para tu Dios. Para cumplir, ¿con qué? Porque Él es fiel a nosotros. Él es fiel, entonces nosotros deberíamos mostrar la fidelidad. ¿Qué es lo que habló la predicación del día miércoles? Una exhortación a la fidelidad a Dios, porque Dios es fiel con nosotros. Él no en la mañana se le olvida y no es fiel, ay, se me cayó gordo porque no me mencionó y nos deja sin respirar. No por eso nos corta tantísimas cosas que dependen de Él. Entonces, versículo 14. Dentro de ese grupo, mi hermano, dice la Biblia, entonces una mujer llamada Lidia,
Lidia es un nombre bíblico. Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿De dónde, mi hermano? De la ciudad de Tiatira. Poderoso es el Señor. ¿Cómo se llamaba esta mujer? No la pierdas de vista, mi hermano, porque es bien interesante. Poderoso es el Señor. Dice que allí entonces, dentro de ese grupo que se juntaba ahí, mi hermano, de las mujeres, porque eran casi puras mujeres, había una que se llamaba Lidia, y la describe de esta manera. Dice que Lidia era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Fíjate, continúa diciendo, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pregunto, mi hermano, ¿será que es muy importante o será como algo clave, elemental, el que tú seas un excelente adorador, cantante o músico? ¿Será que es tan importante el que tú seas un excelente predicador, que tengas carisma para que alguien preste atención? La palabra aquí está diciendo que depende de Dios, que es Dios el que abre el entendimiento y es Dios el que abre el corazón para que alguien comience a recibir el Evangelio. ¿Qué nos da a entender esto, mi hermano? Versículo 14. ¿Quién estaba predicando? Pablo. Imagínate la super prédica, mi hermano, que ha de haber estado recibiendo. El apóstol Pablo no echaba huesos espirituales, no echaba huesos para comer. No, el apóstol Pablo les daba de lo mejor del Evangelio, puro, lo más puro que él podía, lo que él había recibido. ¿Qué recibiste tú de Jesucristo, mi hermano? ¿Recibiste de lo mejor? Predica de lo mejor. ¿Recibiste de lo mejor? Alábale con lo mejor que tienes. Yo me quedo pensando y digo, híjoles, esto debe haber estado, pero si supe, porque imagínate tener al apóstol Pablo predicando. A lo mejor ya había escuchado, ya había ahora sí que ganado cierta fama, y ahora estaba predicando el apóstol Pablo. Y Lidia, alguien que adoraba a Dios. Pero esto es bien interesante, mi hermano. Primero, Tiatira es una ciudad de la provincia de Asia, conocida, mi hermano, por sus telas teñidas de púrpura. Digo, el púrpura, estas telas es como un tinte morado. El púrpura es como morado, pero en ese tiempo, mi hermano, era muy, pero muy costoso. Que era extraído de ciertos, esto es interesante, moluscos. Ese color se hacía por moluscos y era muy cara esa tela. Como era mercancía en ese tiempo de lujo, ¿te acuerdas de el joven rico y todos ellos se vestían con este tipo de telas? Si tú ves este tipo de telas, ahora sí que aluden a gente que tenía posición. Entonces, como era mercancía de lujo, se supone, la Biblia supone, podemos suponer que Lidia era una mujer de muy buena posición económica. Y es bien curioso, hermano, porque Pablo también hacía tiendas. Pablo trabajaba, pero también Pablo venía de una familia que era de posición económica muy buena. Para haber tenido dinero para obtener y comprar la ciudadanía romana, quiere decir que tenía posición. Pero como Pablo se despojó de todo y ahora andaba aquí batallando. Si él podía andar en el transporte más lujoso en ese tiempo, ahora andaba caminando hasta se nos zarandeaba. ¿Por qué? Por amor al nombre de Jesús. Entonces, ¿quién era Lidia? Una persona que adoraba a Dios, que hacía telas y telas de lujo. Entonces, era una mujer con buena posición económica. Pero no es eso lo interesante. A mí lo que me llama la atención de Lidia es que decía que la palabra registra que adoraba a Dios. Entonces era creyente. No, hermano.
La Biblia está diciendo que ella tenía en su corazón, como muchos pueden tener en su corazón, como tú puedes estar. Dios te puede poner frente a alguien que ame a Dios, que le hable a Dios, aunque no sepa cómo llamarlo. No le diga como nosotros: Señor, Dios mío, roca mía, altísimo, eterno, Jehová de los ejércitos. Que nada más le diga Dios desde muy dentro de su corazón. Y yo me incluyo dentro de esas personas que le hablan a Dios, que sienten algo por el Señor, pero que no saben, como que están estancados, hasta que Dios ve eso y pone a alguien que sí sabe. ¿Para qué? Primero, le abre el entendimiento. Segundo, le empieza, ¿qué dice la Escritura? Le abrió el corazón para que recibiera la palabra. Imagínate que Dios le abre el corazón a una persona dura, una persona rica, de buena posición, pero no vamos por él, vamos por sus almas. No vamos por lo que tengan o no tengan, vamos por sus almas. Imagínate que el Señor le abre el corazón a alguien listo. ¿Para qué? Que tú le prediques. ¿Qué le vas a predicar? Volvemos a lo mismo. Nuestras patoaventuras. Vamos a dejar desaprovechar esa grandísima oportunidad que nos da el Señor. ¿Para qué? Para que con el corazón abierto, nosotros, ¿qué le demos? El Evangelio. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Esto, hermano, en lo personal, me hace sentir la responsabilidad, lo importante de que yo predique el Evangelio. Que no predique lo que prediquen las demás iglesias, denominaciones, que suena poderoso, no. Que predique. Lo volvemos a repetir. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué predicaba Silas? ¿Qué predicaba Bernabé, Pedro, Juan, Santiago? A Cristo. ¿Y a Cristo qué? Crucificado. La importancia de que a lo mejor tal vez no hay otra oportunidad de que Dios le abra el corazón a alguien y que tú le lo llenes ¿de qué? ¿De historias? ¿De visiones? ¿De testimonios? No, hermano, predica el Evangelio. Cuando nosotros vamos a predicarle a alguien que Dios nos permite ver por el discernimiento espiritualmente, con los ojos abiertos, que está listo, lista o listos para recibir el Evangelio, ¿qué le vamos a predicar? Olvídate de tu testimonio, olvídate de tantas cosas. Predícale el Evangelio, predícale las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque por medio de eso pueden ser salvos. ¿Te imaginas que un día de repente llegue alguien a ti, como a veces yo he platicado alguna que otra anécdota, que llega y que llegue y te diga: hermano, quiero darle las gracias? ¿Por qué? Porque usted me predicó el Evangelio y tú, yo ni lo conozco. Un día cuando usted estaba predicando en el parque, usted estaba predicando allí en casa de oración, una iglesita, una iglesucha, como dicen otros, yo escuché el Evangelio. Porque yo vivía al lado, yo vivía atrás, yo iba pasando y algo me llamó la atención y escuché la palabra y de ahí comencé a ir, comencé a congregarme. Qué tremendo, ¿verdad? ¿No te levantaría el ánimo para darle gracias a Dios y entonces sentir que tu vida no es inútil? Que a veces tú piensas que estás predicando, haces esto, lo otro, son bien poquitos, no pasa nada. Pero ¿cómo es el Señor que a veces nos permite que nosotros veamos como que no está pasando nada aquí adentro? Pero a lo mejor los videos, a lo mejor, no sé, de alguna u otra manera, se está corriendo la voz del Evangelio. ¿Te imaginas? Digo, no, tal vez no sea así, pero que Dios adjudique a ver cuántas almas, que diga Él: yo gané por medio de casa de oración, fuente de agua viva, y que veamos así el pizarrón y las palomitas. Al final de cuentas no estamos a las competencias, pero con haber ganado una, hermano, tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Hay muchos siervos que no saben cuál es el propósito de sus vidas. Pablo lo sabía perfectamente, de una manera muy clara, y estaba convencido de. Y cuando vio la oportunidad, ¿qué hacía Pablo? Pablo ya sabía que donde hubiera oportunidad, él iba a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. No fue la excepción. Muchas veces Dios va a abrir corazones que nosotros ni cuenta nos vamos a dar, ni siquiera vamos a saber
Podremos ver a alguien distraído, pero Dios está hablando. Podemos ver a alguien que parece que no nos está escuchando, pero Dios le está hablando, está recibiendo el Evangelio. Tremendo, ¿verdad? Así pasó con esta mujer Lidia. Adoraba a Dios, pero no era creyente, no sabía de las cosas. Se acercaba porque escuchaba de Dios, pero no tenía idea hasta que Dios le abrió su corazón. Fíjate lo que pasó, mi hermano. Versículo 15. Cuando ella escuchó que, si tú le predicas tantas cosas, ¿tú crees que van a proceder a seguir el orden de Dios? ¿A bautizarse? No. Van a esperar. Si nosotros vamos ofreciéndoles promesas, van a esperar primero que se les cumpla su promesa para ver si es cierto. ¿Y qué tal si mueren? ¿Seremos culpables por la sangre de esas personas? Sí, porque Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Sin embargo, si le predicas el Evangelio a alguien y perece, estás libre, porque tú cumpliste con lo que te corresponde a ti. No está en tus manos el que se conviertan a fuerzas. No está en nuestras manos el que se convierta a fuerzas, sino está en las manos de Él, con la decisión de la mera persona de aceptar el Evangelio. Lidia, yo me atrevo a decir, escuchó el Evangelio porque Pablo no predicaba otra cosa más que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Escuchó y ¿qué pasó? Lo mismo que pasó con el etíope. ¿Qué pasó? Escuchó el Evangelio, él mismo apresuró a Felipe, le dijo, ¿qué hay agua? ¿Quién pide que yo me bautice? ¿Quién te dice que Lidia no le dijo, Pablo, aquí hay agua? ¿Quién pide que yo no me bautice? Estaban en un río, estaban en un lugar donde hacían ritos de purificación. ¿Quién impedía que fueran bautizados en ese mismo instante? Qué curioso, la Biblia no registra que le predicaron 1000 veces, que la tuvieron visite y visite. No, hermano. Por eso hagamos el esfuerzo de predicar el Evangelio de la manera más pura y fiel, porque puede que solamente una vez baste para que alguien se convierta. Y a veces de aquí puede venir todo. ¿Qué pasó en el versículo 15? Cuando fue bautizada, ¿qué quiere decir? Que creyó, obedeció, fue bautizada y su familia, dice, y cuando fue bautizada y su familia, o sea que no nada más nos rogó, dice Pablo, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. O sea, Pablo la vio y dijo, esta es una sierva de Dios. Si tú dices que yo soy una sierva de Dios, Pablo, entra a mi casa y posa. Y posad, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Qué bonita manera de hablar, qué bonita manera de obligar a alguien por amor, quédate aquí en mi casa. Gloria a Dios. De insistir. Obligar suena como algo feo, ¿no? Como que usualmente siempre se asocia con algo que no quieres hacer, por eso lo obligas a barrer, lo obligas a comer, o sea, como que algo como que está renuente. Pero en este caso, ella los obligó de tanto que les insistió a que se quedaran en su casa. Les ofreció su casa. Poderoso es el Señor. Cuando la escritura dice, como en otro versículo que ya vimos de quién, de Cornelio, ¿te acuerdas de Cornelio, el centurión? Que dice que él, toda su familia, toda su casa, cuando se habla de toda su casa, se refiere a toda su familia. Y cuando se refiere a toda su familia, incluye a los sirvientes, a la servidumbre. Hasta la servidumbre de Lidia se convirtió al Evangelio. ¿Por qué? Por la palabra que le dio un siervo de Dios. ¿Pero de quién es la obra? ¿Quién nos ganó? Dios. Amén. Poderoso es el Señor. Entonces, está tremendo, hermano, porque todos, ¿te imaginas que un día, hermano, prediquemos a alguien y venga toda la familia? Santo Dios. Sí, inclusive, cuando vamos a exhortar a alguien que ya conoce de la palabra y vienen todos, ¿a poco no es motivo de satisfacción? No tanto de que, yo traigo la unción, no. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque prestaron atención. Dice cierta parte escritural, si ganas a tu hermano, o sea que si lo ganas,
de la necedad en la que está metido, de la tan renuente, lo ganas de ese estado en el que está, amargura, enojo, ira, decepción, ganas un hermano. Gloria a Dios. Hermano, son cosas para que tú digas, yo tengo un propósito en mi vida. Entonces, eso está tremendo, mi hermano. Tal vez no vamos a alcanzar a predicar todo el tema, pero vamos a echarle ganas. Ese es el primer punto, el poder del Evangelio. No te olvides, dunamis, dinamita, poder. Hay barreras, hay piedras, hay cadenas, hay fortalezas. Viene, predicas el Evangelio, derriba todo aquí. ¿Para qué? El corazón de piedra, ¿qué? Se desvanece para que acepte el Evangelio. Entonces, fíjate que esa fue. Llegan, predican el Evangelio, se bautiza toda una familia, tal vez fueron más, pero la Biblia nos habla específicamente de que Lidia y su familia, ellos no dijeron, ¿cómo crees que bueno? Eso es para, muchos dicen que el Evangelio es para tontos, que el Evangelio es para débiles. No, es para fuertes, porque la guerra viene. Dios te va a abrir los ojos para que sepas con quién te estás peleando, con quién tienes una batalla diaria, con quién tienes una batalla y que no ves. Tarugos los que piensan que tienen todo dominado, pero al contrario, son dominados. Versículo 16, se pone mejor la cosa todavía, mi hermano. Aconteció que mientras íbamos a la oración, eso es como que en otro día, acuérdate que Lidia les rogó que se quedaran en su casa, les pidió, los obligó, no, ¿dónde me van? Ustedes se vienen a mi casa porque yo los voy a hospedar. Fíjate cómo es la bendición de Dios para aquel que predica el Evangelio. Ahorita que estábamos orando, me venían a la mente estas palabras. Doy testimonio y pongo mis manos al fuego, como está escrito, que no he visto a justo desamparado. Así está escrito. Que no hay justo desamparado. John, ¿tú qué sabes, hermano? ¿Qué sabemos si Pablo no tenía dinero? Si no traían nada, iban pasando, los golpeaban esto y lo otro. ¿Quién nos garantiza que el siervo o los siervos no traen? ¿Te acuerdas del hermano Salomón? ¿Cómo llegó aquí? Por pura fe. Ay, yo ahora se lo recuerdo y digo, ese varón vino a enseñarme algo, Señor. Que hay que poner la fe en todo, contra todo y sobre todo. ¿Cómo vino aquí sin nada y cómo se fue? Se llevó la bendición. ¿Por qué? Porque nosotros somos siervos de Dios, estamos conectados en un mismo espíritu. Tenga, hermano, no trae, llévese para que se compre su pasaje, para que se compre una torta, no sé, que se compre algo de comer. Gloria a Dios. ¿Qué sabemos? Siempre que veamos a un siervo que viene, bendigámoslo, porque no sabemos qué está pasando. ¿Y qué dice? Que el que predica el Evangelio viva del Evangelio. Y como nosotros predicamos el Evangelio, vivimos el Evangelio, entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué dice el Evangelio? Que nos bendigamos. Poderoso es el Señor. Entonces, Lidia nos convenció de que se quedaran en su casa. Entonces, ¿ahora qué pasó? Al día siguiente o días siguientes iban a la oración, dice el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, dice Lucas, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esto también, si nosotros nos detenemos aquí a analizar esto, hermano, esto está tremendo. ¿Cómo es? Bueno, vamos a seguir y ahorita lo vamos a desglosar. Dice que tenía una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esta muchacha estaba poseída por un espíritu de adivinación, como dice Lucas. Literal, mi hermano. Pero si nosotros le rascamos un poquito investigando acerca de esos tiempos, yo encontré esta información literal. Tenía un espíritu pitón. Y eso es llamado así en memoria de la serpiente pitón. ¿Conocen los pitones? Grandísimos, ¿verdad? Que según se decía,
que era la guardiana del oráculo de Delfos en Grecia. ¿Por dónde andaban ahí? Recuerda que en aquellos tiempos los meros, así como de que influenciaban a Roma por su poder, ahora sí que militar, dominaban, tenían conquistado grande parte del mundo, pero en pensamiento, ahora sí que más que nada en pensamiento, en conocimiento, los que tenían ahí la bandera eran los griegos. Ya había pasado los tiempos de Aristóteles y todos esos grandes pensadores, entonces tenían grande influencia sobre todo el mundo también, sobre todo sobre los judíos. Entonces, según esos tiempos, según el contexto de esos tiempos, mi hermano, entonces está un espíritu de adivinación, y tú dices, ¿qué tiene que ver Pitón con la adivinación? Eso está bien interesante, mi hermano. Entonces, se supone que era la guardiana, la serpiente guardiana del oráculo de Delfos en Grecia. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? De hecho, así como que esto es hasta para una prédica ampliarla solamente para hablar de ese tema, pero vamos a pasarlo así nada más como de una manera breve. Oráculo, mi hermano. En aquellos tiempos en Grecia había como ciertos lugares donde también se hacía, no era ni siquiera oración, era un lugar donde iban porque ahí había adivinación. Yo le estuve así como que estudiando, leyendo, me la pasé todo el día leyendo así de ese tipo de cosas para entender bien, tal como asesorarme de qué era un oráculo, que dije, suena como un lugar donde hacen oración, ¿no? Pero no tiene nada que ver la oración con la adivinación. Entonces, según la revista National Geographic, dice que, da datos bien interesantes, dice que era como un lugar que ibas pasando como lugares que todos, fíjate que dice que personas del ámbito político, personas que iban como que a ver para que los eligieran, ahora sí que elecciones, personas de todo tipo del ámbito de los famosos en ese tiempo iban a este tipo de lugares para que les dijeran acerca del futuro. Está tremendo. Pero no termina ahí, había una profetisa. Lo que yo quería saber era cómo lo hacían. O sea, es fácil decir, no, pues allá en el oráculo de Delfos, donde está la guardiana, diosa de la adivinación. Entonces, primero, había un dios que se llamaba Apolo. Este dios era el dios de la salud y no sé qué tantas más cosas, que era como general. Entonces, cuando ibas entrando, iba como, no por segmentos, pero ibas pasando ciertos lugares, hasta que llegabas con una profetisa. Y la profetisa es bien curioso, porque es donde ya le entendí cómo es que llegaban, pero ¿cómo adivinaban? Entonces la profetisa según iba y se metía como que al centro donde estaba el lugar, y allí en el centro se sentaba, dice, y que dice que a veces ni siquiera le daban como de que, a ver, dime si yo voy a ganar, si debo de ir por aquí, por allá, si apuesto a esto, qué tengo que hacer para que les dijera según lo que pasaba. Que se sentaba y que había como unas grietas que salía como un vapor y que ella empezaba a hacer algo así como que a recibir la unción, que parecido con las cosas cristianas, que sean cristianas entre comillas de estos tiempos, mi hermano, que también de repente se hundan en aceite y empiezan a hacer todo para que se vea que algo que están recibiendo el poder. Fíjate de dónde sacan esas cosas. Yo no creo que los hermanos lo saquen de ahí, pero fíjate de dónde vienen, ahora sí que inconscientemente. Y que de repente ahí le llegaba como que a la profetisa lo que querían, que se los apuntaban en un papel, ya se los entregaban ahí con la respuesta. Eso es lo que pasaba. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque tiene mucho que ver con lo que pasaba en ese tiempo y la importancia de este espíritu de alguien que adivinaba, porque nos está diciendo la Biblia que adivinaba las cosas, que si de repente decía esto y así pasaba, tanto que cobraban. ¿Y cuál es el punto? Es que esta mujer tuvo que haber practicado cierto tipo de ritos muy parecidos a los que pasaban con la profetisa. A lo mejor la cerraban en un cuarto y le ponían un cielo, o sea, no sé, algo por el estilo. Tenía que hacer algo en estos tiempos. El cristiano tiene que hacer algo
para que Dios le diga. No, hermano, dóblate, humíllate y Él te dirá. Nosotros no tenemos que andar ofreciéndole nada porque no somos brujos, no somos adivinos. Por eso es que Dios detesta la adivinación. ¿Por qué? Porque toma el lugar de Él. ¿Qué pasó con Saúl? Tanto le tomó mal que lo quitó como rey. Entonces, te explico esto porque es parte del contexto. Lo que hacía esta mujer, lo que hacían sus amos de esta mujer, y la cuidaban tanto porque le cobraba por adivinar. Y aquí se empieza, o sea, en este contexto, hermano, se empieza a poner mejor la cosa. ¿Por qué? Continúa diciendo, como la muchacha era esclava, eso quiere decir que tenía personas que eran sus amos la explotaban por su capacidad de adivinar a la manera de los oráculos griegos de la época. Por eso te explico todo esto para que se pueda entender. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, ¿quién dice? Lucas. Lucas está diciendo, nos seguía a Pablo y a todos los que estábamos predicando el Evangelio, daba voces diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y de repente te puedes tú preguntar, ¿y eso qué tiene de malo? Primero, ¿cómo sabía ella si ni siquiera había tenido plática con ellos? Segundo, ¿qué hay de malo en que digan, ay, va Pedrito, ahí va Patricio, siervos del Dios Altísimo que predican el camino de salvación? ¿Qué es lo que pasa en estos tiempos cuando eso pasa? Te llevas, te adulas, hasta los demonios me reconocen. Primero, qué horrible que personas, ahora, ese espíritu, cuando hablamos del Espíritu de Dios, hay otros espíritus. ¿De quién son? Del diablo. Qué horrible que haya personas que permitan o quieran, procuren que sus esclavos, sus primos, sus hijos tengan espíritus del diablo con tal de ¿qué? De ganar dinero. Y los hay. ¿Cómo es que alguien que tiene una prima, una tía, un familiar que adivina, que lee las manos, eso también es adivinación, que lee las cartas, que lee el café, tantas cosas que se han hecho, en vez de que le digan que se aleje de eso, ¿no? Si les da ganancia, hombres que metan a sus hijos a eso. Entonces, ¿qué de malo hay, hermano? ¿Qué de malo puede haber en que digan, estos son siervos del Dios Altísimo? Continúa diciendo la Escritura, porque no acaba ahí. Dice entonces aunque sabemos que el padre de las mentiras es Satanás, mi hermano, a veces, eso sí es cierto, a veces declara verdades más importantes cuando estas verdades pueden servir a sus propósitos. Satanás dice verdad, sí, a veces dice verdades, pero ¿por qué las dice? ¿Porque quiere que se expanda la verdad como nosotros? No, porque esa verdad le puede beneficiar. ¿De qué manera le podía beneficiar esta verdad a Satanás? El que diga por medio de una mujer que tiene un espíritu del diablo, ¿de qué le podría beneficiar? Vamos para allá. Porque sí le beneficiaba para un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito, mi hermano, es de que si ella decía que estos eran estos, y si nosotros somos sabios, haríamos lo mismo que Pablo, inteligentes, sabiduría. Pero si no somos inteligentes, ¿qué pasa? Yo soy el siervo de Dios. Cuando en un lugar donde se practica la adivinación se adore a otro Dios, se enteren de que tú eres un evangelista, tú eres un hijo de Dios, un maestro, tú eres alguien que predica las buenas nuevas de salvación, te van a linchar. Por eso dice la verdad, estos son predicadores del camino de salvación, esos son ellos, vamos todos contra ellos. Por eso
fíjate la sabiduría, la inteligencia que Dios le da a Pablo. Entonces, primero los propósitos. Algún propósito entonces ya vimos, que era ¿qué? Que fueran sobre Pablo y todos los que andaban con él. No era para adorarlo, no era para exaltarlo, porque de repente te puedes preguntar, un demonio diciendo eso, pero pues es que sí, eran predicadores, pero, o sea, ¿qué hay de malo en eso? Si había algo de malo, porque no lo usaba para propósito de la obra de Dios, lo usaba para propósito de destruir la obra de Dios. Cristo, los impíos y falsos predicadores del Evangelio, mi hermano, que son confundidos con aquellos por los observadores indiferentes. Hay personas que nomás están ahí, pero no les da igual. Pero hay quienes prestan atención y pueden ser un arma de dos filos. Poderoso es el Señor. Versículo 18. Y esto lo hacían por muchos días. O sea que no fue una vez. Nos está diciendo la Escritura que Pablo siguió yendo al día siguiente, y al pasado mañana, y así se la pasó yendo a la oración. Y esta mujer, ¿qué era lo que hacía? Lo seguía y decía siempre lo mismo. Antes de que yo me pusiera a escudriñar esto, a estudiarlo, yo pensaba que le cayó gorda a Pablo y pues Pablo le sacó el chamuco. Pero luego de ahí me soltó la pregunta, ¿y cómo sabía que era un chamuco? ¿Qué tal si la mujer vio que estaba predicando allá donde estaba el río? Estaban todas las mujeres y por eso decían que eran predicadores del camino de salvación. ¿Qué de malo había eso? Pero entonces la misma Escritura nos está diciendo, nos está llevando cómo es que y por qué. Es el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, ¿sabe que le calentó el lonche a Pablo? Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí tengo otra pregunta, mi hermano. Si nosotros nos dejamos llevar y estudiamos la Biblia como se estudia en estos días, de acuerdo a muchas de las denominaciones, de acuerdo a como muchas personas lo estudian, ¿qué vas a decir? Oh, Dios quería que se manifestara su poder. No, mi hermano. Dios quería que no le destruyeran su obra. Iba a quitar todo lo que le estorbara. Ya había mostrado grande poder con milagros. Ya había hecho tantas cosas. Pero recuerda que el propósito básico es siempre ¿qué? La predicación del Evangelio. No es que digan, es que para que vean que los siervos, porque miren, aquí se puede ver que cuando tú oras mucho, traes la unción, y entonces a los demonios tú le vas a decir, vete. No está haciendo énfasis a eso, parece, pero no. Lo principal, lo que esta parte está enseñando, es que Dios no quería que le destruyeran su obra. ¿Qué pasó con este demonio? ¿Le estorbaba qué? Sálgase, quítese. A final de cuentas, fíjate lo que pasó. Quienes hacen el bien sacando, fíjate lo que le hizo Pablo primero. ¿Qué va a pasar, mi hermano, si tú andas por ahí caminando y sabes de alguien que está endemoniado? Hay varias cosas, son diferentes situaciones, pero vamos a poner una situación como esta, de alguien que adivina y que te está pasando algo muy parecido aquí. ¿Lo dejas porque no has ayunado y no has orado? Primero tienes que estar siempre conectado con Dios, porque Dios te va a decir, déjalo, no le hagas caso, porque no te mandó a eso. Jesucristo cuando iba viendo la ciudad para ver dónde iba a empezar a predicar, para ver dónde llegó a la ciudad a predicar. No andaba buscando demonios para hacer guerra espiritual. Dios no nos llamó a eso, hermano. Que hay guerra espiritual, sí la hay, pero Dios no nos llamó a andar haciendo guerra espiritual. Dios nos llamó a predicar el Evangelio, y ahí va a estar la guerra, porque van a intentar detenernos para que no prediquemos el Evangelio. ¿Por medio de qué? No van a levantar falsos, nos van a vituperar,
nos van a poner en pie, nos van a golpear, nos van a hacer tantas cosas para que no prediquemos el Evangelio. Entonces, habrá personas, mis hermanos, en las que ustedes, nosotros deberíamos. ¿Qué es un espíritu en una persona? Es pecado, hermano. ¿Por qué entró este espíritu? Por pecado. ¿Por qué está el espíritu morando en alguien? Por pecado. ¿Qué es lo que tú puedes hacer como lo hizo Pablo? Puedes hacerle el bien a una persona sacando el pecado de él o de ella. Pero tienes que saber bien cuándo debes hacerlo, cuándo Dios no te manda a hacerlo, cuándo no debes de hacerlo. Le puedes sacar el espíritu a lo mejor de engaño que trae a un alcohólico. Sale. Que dice la Escritura, se va por ahí a lugares áridos. Cuando se empieza a sentir, dice que anda por lugares áridos, no hay nada. Dice, no, mejor voy a regresar a donde estaba. ¿Y qué pasa si ya hablamos del hombre fuerte, ya hablamos de ese tipo de esa parte? ¿Qué pasa si ahí de donde salió la persona siguió en las mismas? ¿Qué dice? Va, se busca 7, se los trae y mira, está desocupada, vamos. ¿Qué tal si anda medias, con un pie en la iglesia y un pie en el mundo? ¿Qué tal si anda de esa manera? Y más que quitarle el pecado, ¿qué va a pasar? Le estás haciendo mal, mi hermano. ¿Por qué mejor no le predicas primero el Evangelio para que se asegure, para que se convenza de querer ser libre? Para que cuando tú, por poder de Dios y mandato de Dios, ores por él o hagas lo mismo que Pablo, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella y que salga. Y entonces cuando vuelva a regresar con la pandilla de demonios, encuentre que la casa está habitada ¿por quién? Por el grande. Pero si no dice que toman otra vez el lugar de donde salieron y que su estado es peor de lo que era. ¿Cuántos no hemos visto ya que así son? ¿Qué decía la Escritura? Seamos bien sabios, ¿no? Cuando habla de poner las manos con ligereza, no se refiere a ponerlas sobre personas. Ya hablábamos de que se refiere a poner las manos, como este es mi compadre, le voy a poner las manos para que sea ministro. A eso se refiere. Aquí no se aplica esa parte. Pablo ni siquiera manos puso, le dijo, sal de ella en el nombre de Jesucristo. Pero sabía Pablo que si él seguía alborotando al pueblo con de que ellos predicaban las buenas nuevas, se le iban a ir encima. ¿Y le iban a qué? Le iban a truncar el plan de Dios. El diablo, dicen que por ahí no da paso sin guarache. Si de repente tú ves un espíritu que te anda adulando y eso, piensa, hermano, ¿por qué? Porque no va a ser algo para facilitarle las cosas a Dios, no, lo que quiere es truncar la obra de Dios. Pero ¿qué pasa? Traigo la unción. Seamos inteligentes, seamos sabios, mi hermano. Entonces, quienes hacen el bien sacando del pecado a los hombres, como esta mujer tenía pecado, ¿y qué hizo Pablo? Que no nada más dijera, sino que viniera, tuviera la capacidad de venir al camino de salvación. ¿Qué hizo? Por medio del Espíritu lo expulsó. ¿Y qué pasó? Salió. Estaba libre de pecado. ¿Ahora qué? Era como cualquier otra persona. ¿Cómo es un cantante que invoca al diablo y le entrega su vida? Por alguna razón tiene habilidades que los demás no tienen. Pero yéndose el chamuco, es igual que los demás. Poderoso es el Señor. Entonces, fíjate esto. Quienes hacen el bien sacando del pecado a los hombres pueden esperar ser insultados como alborotadores para la ciudad. Te pongo un ejemplo. Vamos allá a las marchas. No, que el aborto, no, que los gays, la comunidad, las lesbianas, tantas cosas. Vamos allá con pancartas, prediquemos el Evangelio. ¿Qué van a decir? Que somos alborotadores.
que estamos frustrados, que estamos amargados, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Nos van a pegar. ¿A poco no? La palabra es bien sabia, mi hermano. Es que ellos están llenos de odio y tantas cosas. ¿Quiénes son los alborotadores? Ellos, ¿qué tienen? Pecado en sus vidas. ¿Y qué pasa? Si Dios quiere, ¿nosotros qué debemos de hacer? Predicar el Evangelio. Más que atacar y todo esto, no, prediquemos el Evangelio, que Cristo vino aquí, murió por todos para darnos salvación, para darnos una nueva vida en Él. Dios le abrirá como a Lidia el corazón para que acepte la palabra y saldrán muchos de ahí. Sin tanto, dale un trago de aceite, hermano. Ayúdame todos, vamos a ponerle. Sin tanto borlote, la palabra es la que hace todo el trabajo, mi hermano. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿qué pasó? Pero aquí fíjate que tú dices, bueno, Pablo, según por sabiduría que Dios le dio, no dejó que siguiera diciendo que eran siervos del Altísimo para que no los aprendieran, y de todos modos los aprendieron. No, hermano, Dios ya tenía un propósito. Parece que es lo mismo que se truncó. No es lo mismo que los hubieran truncado antes del tiempo, porque no sabes a quién se iban a encontrar en ese camino a la oración. No sabes a quién se iban a encontrar, qué iba a pasar. Pero cuando Dios tiene su plan, el tiempo y la manera, algo poderoso va a suceder. Versículo 19. Entonces dice, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Lo que aparentemente no se quería que pasara, a final de cuentas está pasando. Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. ¿Por qué alborotan la ciudad si les estaban predicando las buenas nuevas de salvación? Les estaban extendiendo la gloria, la misericordia de Dios. ¿Por qué llaman a eso alborotar? Pero eso es lo que pasa en el mundo. Ellos llaman pecado, ellos lo malo lo miran bueno y lo bueno lo miran mal, como está escrito. ¿Qué es lo que pasa cuando agarran a un hermano que está ahí con su manta? Cristo vive, Cristo salva. Es un alborotador, no nos deja. La comunidad gay sí espera y sí quiere que nosotros escuchemos sus disparates, sus tonterías, pero ellos no quieren escuchar. Nos llaman de opresores, nos llaman de qué es lo, pero ellos no están prestos a escuchar. Nos quieren que nos metan a la cárcel cuando no peleamos, no golpeamos, no hacemos nada, pero ellos sí golpean y ellos quieren salir libres. Que es similar a lo que pasa hoy, ¿verdad? Versículo 21. Alborotan nuestra ciudad. Parece que está hablando Satanás. Dile así porque mira, me van a sacar de ti y ya no vas a poder hacer pecado, ya no vas a poder seguir haciendo lo mismo. Por eso muchos cuando vienen aquí a la casa de Dios y escuchan una predicación fiel, dejan de venir. Porque cuando la palabra los confronta, eso es como si Dios te está hablando a ti. Está diciendo, tú eres enojón, tú eres esto, tú eres llenas de ira, tú eres aquello, robas, o todo tipo de pecados. ¿Y qué hacen? Ya no quieren venir. Pareciera que el diablo le está diciendo, no le hagas caso, porque si tú haces caso a la palabra de Dios, ya no vamos a poder hacer las fechorías que hacemos allá donde no nos ven. Tremendo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No, ya no quiere esa iglesia, vieja. No, viejo, ya no quiere esa iglesia, porque no, es de esta manera, es de aquella, es de la otra. Ahí no predican bien, ahí no predican lo que nos gusta, no se siente bonito cuando se está predicando. Cuando predicaba Pablo, Juan, Pedro, Silas, Bernabé, cuando predicaban todos ellos, la gente no iba a sentir bonito. La gente iba ¿a qué?
a que Cristo los salvara, a que Dios los salvara. Entonces, está tremendo, mi hermano. Hay iglesias, hay lugares, mi hermano, donde cuidan mucho el qué se va a predicar, porque si no se van. Pero un día olvidan, ellos están dejando pasar por desapercibido que un día Dios les va a decir por qué les predicabas esto. Para que no se fueran, Señor. Aquí no es de que se queden o no, si no cambian, si no nacen de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, no pueden entrar aquí. Mira lo que va a pasar con todos los que tenías ahí. ¿Cómo que va a pasar? Ninguno va a entrar al reino. No fueron siervos fieles, no van a entrar a mi gozo, ni siquiera tú. ¿Te imaginas qué tremendo va a estar eso? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Por qué está vacía? Señor, pues yo les predicaba tu palabra como está escrita ahí, y se iban. Siervo fiel, no te dejaste vencer, no te dejaste engañar por las bancas vacías, ¿no? Predicaste lo que yo te mandé a decir. Entra al gozo de tu Señor. A ese nivel estamos hablando, mi hermano. Versículo 21 dice, primero que alborotaban, luego dice que enseñaban costumbres que no es lícito ni hacer ni recibir. ¿Por qué? Estaban viviendo en el mundo, en el pecado, mi hermano. Cuando el evangelio viene a la vida de alguien, ya deja de cometer el pecado. Por eso Dios dice, no, porque si me sacan, o sea, no te lo dice literal que lo oigas, pero te lo están murmurando. Mejor ya no vayas a esa iglesia, ya no se predica, vaya mejorando de allá hay prosperidad, allá te van a decir que Dios te va a dar dinero, te va a hacer rico, te va a sanar, tantas cosas. Aquí también, pero va en el orden que Dios dice. Segundo, dice, pues somos romanos, podemos hacer lo que queramos, somos miembros del imperio más poderoso de esos tiempos. Bebemos cerveza, hacemos esto, hacemos lo otro, pateamos judíos, los esclavizamos, los escupimos, le hacemos caras. Y si venimos al evangelio, lo que ellos dicen es que te portes bien, que ames a tu enemigo, que des, que mejor es dar que des. No, Dios nos libre, Dios nos libre, piensan ellos. Mientras enseñen a los hombres a temer a Dios, a creer en Cristo, a abandonar el pecado y llevar vidas santas, vamos a ser acusados de enseñar malas costumbres. Háblale a alguien de que ayude para que se conecte y tenga intimidad, conozca más a su Dios. ¿Qué va a decir? Que te vas a morir, no, que estás loco, estás enfermo por hacer eso. Háblale a alguien de venir a orar, te va a decir que estás más en costumbres que no tienen sentido. ¿A poco no? Versículo 22. Enséñale a alguien que vaya a la casa de Dios, te va a decir que vas a ese lugar de los aleluya a perder el tiempo. Esos no están engañados, son débiles. ¿Vas a ir ahí? No, ¿cómo crees? Lo toman a mal. Cuando aquí está lo pero bueno, versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, se les dejaron ir. ¿Por qué? Porque el evangelio viene a ordenar vidas. Por eso en muchas iglesias no se predica porque se va la gente, porque no quieren ordenar sus vidas. Por eso no les gusta escuchar el evangelio porque ordena sus vidas. ¿Y qué quieren ellos? Seguir en el pecado. Al ordenar vidas, mi hermano, pasan muchas cosas, influye de una manera impactante en tu caminar cotidiano. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿No se supone que la ley es para proteger al justo? La ley de Dios, pero la ley de aquí es corrupta. Muchas veces va a chocar la ley de Dios con la ley de aquí. Si la ley se aprueba contra el aborto, choca contra la enseñanza de Dios que dice que no tenemos derecho de asesinar a alguien. Choca. ¿Y qué va a pasar? Métalos en la cárcel, cállenlos. Decía cierto presidente que hizo cierta matanza, mátenlos en caliente. Cállenlos en caliente. Está tremendo. Pero no te espantes y digas, no, ya no voy a predicar el evangelio mejor. 23.
después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, hasta que le pusieran con todo. Dice por ahí la canción mundana, ya estaba encerrada y con 10 candados y remachada la puerta negra. Así mandaron a que pusieran de seguridad en la cárcel donde iba a estar. Y ahora sí que hospedado. ¿Qué? Porque a veces eso es hospedaje, mi hermano, según Dios. Hospedados Pablo y Silas. Versículo 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, la cárcel de máxima seguridad, la del Chapo, como si fueran criminales exactamente, como el Chapo, como si fueran criminales como los que matan y hacen tantas cosas. ¿Todo por qué? Por predicar el Evangelio. Poderoso es el Señor. Dice, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué pasó? Y si pasaba lo mismo que pasó con Pedro y con Juan cuando los encarcelaron, con Pedro que de repente el ángel vino y les abrió las puertas. ¿Qué nos va a enseñar aquí en la próxima enseñanza? Que Dios tiene propósitos según los siervos. Con Pablo, con Pedro, con Juan hizo eso, que lo sacó de la cárcel, hermano. Pero aquí la cosa se va a poner bien interesante. ¿Todo a raíz de qué? De que le sacaron el chamuco. Primero, que predicaron el Evangelio. Segundo, que le sacaron el chamuco a una mujer que adivinaba. Dice que entonces, ¿qué? Para asegurarse de que no se fueran a ir como los otros, que les abrían las rejas, les puso un cepo. ¿Qué es un cepo, mi hermano? El cepo es un instrumento romano de prisión y de tortura, formado por un armazón de madera con una serie graduada de agujeros en los que se metían los pies. Algunos piensan que el cepo es la bola, como las caricaturas que te ponen aquí, la cadena y una bola para que no puedas caminar. No, el cepo, así como la guillotina, que metían la cabeza pero ahí no les cortan los pies, sino que meten los pies. O sea, podían ellos estar sentados con los pies ahí. Entonces, qué incómodo, porque había una distancia. Qué incómodo porque te quedabas con las piernas abiertas. Y segundo, no podías descansar los pies. Qué incómodo. Por eso dice que era un instrumento romano de prisión, era solamente para los prisioneros y de tortura. Formado por un armazón de madera, con una serie graduada de agujeros en los que metían los pies, obligando al preso a mantener las piernas abiertas y en posición dolorosa. Y no alcanzamos, hermano, faltan todavía otras dos partes. Dividí esta parte del carcelado, se dividí con 3, porque algo me decía que no íbamos a poder alcanzar a estudiar todo. Pero hasta el momento, ¿cuántos dan gloria a Dios? Porque la palabra nos sigue dirigiendo. Si de repente nuestro pensamiento se empieza a desviar, honesto, dice, no, por ahí no, es por aquí. Nos pone límites, nos marca. ¿Por qué? Por nuestro bien, para nuestro bien. Porque Él quiere que seamos predicadores genuinos del Evangelio. Porque los predicadores genuinos del Evangelio son los hijos de Dios. Amén. Hay quienes se dicen llamarse hijos de Dios, quienes dicen llamar predicadores, pero que no predican el Evangelio. Esos son falsos maestros. ¿Por qué no oramos y le damos gracias al Señor? Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque nos has dado, Señor, una palabra poderosa. Nos sigues enseñando, Señor. Nos sigues dando la misma estructura.